Ujú. Aquí está mi pantalla. Sí, está bien. Ok. Bueno, buenas tardes con todos. Mi nombre es Karim Salazar. Eh, yo estudié en la Universidad Agraria. Trabajé por un tiempo en algunas consultoras, pero mi lado de investigación creo que jaló más. Y fue cuando, buscando oportunidades para hacer investigación en cuanto a monitoreo, estaba muy interesada en detección. Eh, Hice una estancia en Digesa y creo que ahora más que nunca vemos, ¿no? En lo que es el monitoreo, la forma de medir lo que nos rodea, lo que nos hace daño. Eso lo solemos usar los ingenieros ambientales cuando hacemos monitoreo y utilizamos kits comerciales, pero muchos de estos kits comerciales tienen límite de detección y estos límites de detección a veces son muy gruesos y nosotros estamos más interesados en detectar concentraciones muy pequeñas y en la parte clínica con más razón, porque cuando tú detectas concentraciones muy pequeñas puedes diagnosticar enfermedades en su primera fase. Entonces en el diagnóstico, empecé en el diseño de nanosensores y luego me fui especializando de a poco, porque una cosa llevó a la otra, a todo lo que son biosensores para desarrollo clínico. Y bueno, ahora actualmente estoy en una startup que es Tachon, que lo que se busca es adaptar algunos conceptos que se usaban desde la nanotecnología, pero para el sector agrario y viendo más que nada el control de plagas y eh, sanidad vegetal, ¿no? Porque a los vegetales, a nuestra producción también los atacan las bacterias, los virus, se enferman, se pierden toneladas de producción eh, debido a que todavía no hemos podido controlar enfermedades a nivel vegetal. La parte de sanidad vegetal avanza más lento que la parte clínica, eh, pero yo confío de que poco a poco a muchas personas que hemos empezado a tener experiencias de la parte clínica le den una mirada al sector agro para también hacer kits de diagnóstico, no distribuir vegetales enfermos, porque también hay el riesgo de si ingresase una plaga nueva o una enfermedad nueva, como mayormente nosotros usamos las mismas semillas, la misma producción, entra una plaga y desaparece todo, podamos quedar desabastecidos por un tiempo de alimentos. Bueno, esta es mi breve presentación y ahora el tema, ¿no? ¿Qué es la nanotecnología? Voy a empezar explicando qué es la nanotecnología, las áreas y lo que hago yo. Bueno, el padre de la nanotecnología es Richard Feynman. Es un profesor, bueno, fue un profesor de física, catedrático, muy eh, espontáneo al momento de enseñar y creo que conectaba mucho con sus estudiantes. Fue el primero que em, utilizaba otras técnicas para enseñar. Sus clases eran televisadas en señal abierta en Estados Unidos y tiene una pedagogía impresionante. Si pueden revisarlo en internet, háganlo porque se van a enamorar de la nanotecnología con él. Y él comenzó a imaginarse eh, un panorama nuevo. ¿Hay alguien? Ah, ya. No, nada. Un panorama nuevo, ¿no? ¿En qué pasaría si nosotros pudiéramos arreglar los átomos? O sea, lo pudiéramos manipular y lo pudiéramos arreglar a nuestros intereses, a lo que nosotros queremos, que cumplan funciones que nosotros querramos. Em, entonces, para esa época era muy
mucho de ciencia ficción eso, no se tenían las herramientas que hoy tenemos. Hoy podemos manipular unas moléculas de forma independiente, eh, pero él comenzó a darle el tratamiento teórico y comenzó a explicar cómo eso puede llegar a ser posible. Muchos de los avances en cuanto a nano o en cuanto a la teoría que respalda las propiedades a esa escala vienen desde la parte teórica, porque se desarrolló primero la teoría y después la tecnología. Y bueno, y aprovecho para darles, creo yo, un sentido de que muchas de las ciencias a veces, ay, perdón, muchas de las ciencias, Dios mío, muchas de las ciencias avanzan primero teorizándola y después en el desarrollo. Y no es porque le pasa solamente a un país que esté en déficit de recursos, sino que eh, es mucho más fácil empezar de esa forma, ¿no? Así fue que empezó la nanotecnología. Eh, un ratito, disculpe. Silencio, por favor. Disculpen chicos, estoy en mi casa con la cuarentena. ¿Qué es la nanotecnología? Eh, el prefijo nano nos da una idea de la dimensión. Es una millonésima parte de una dimensión, en este caso, escalar. También podemos hablar de concentración, ¿no? Nanomolar. Eh, nosotros estamos interesados a llegar a esta escala porque podemos controlar las propiedades de la materia a esta escala. Eh, es todo lo que se conforma al estudio y el control de la materia en esa escala, y hay una ventana para esa escala. No es que necesariamente tienes que estar en la millonésima escala del metro, sino que hay una ventana entre 1 a 100 nanómetros, todavía se puede considerar nanotecnología. Los que escapan de esa escala entrarían en otras, ¿no? Si son más grandes que estas, estarían en la escala micro. Entonces, es importante reconocerlo porque siempre cuando nos hablan de un producto que te dicen que es en base a la tecnología nano, entramos en muy fácil, se adopta lo que es nano porque te da una idea de mejoramiento de las propiedades, de un mejor producto, pero a veces cae en, en la rapidez de usar la terminología así muy ligeramente. Para manejar a escala nano tienes que, eh, la teoría es diferente, por ejemplo, a la teoría que tú utilizas para entender la materia a escala micro o a la escala eh, más macro, como la métrica. Aquí se ven ya efectos cuánticos. Entonces, es importante entender el efecto de escala. Hay propiedades y eventos que se ven overlapados por el efecto de escala. Eh, Ocurre que también puedes estudiar a la nanotecnología de diferentes formas. Hay personas que se dedican a hacer imágenes, que desarrollan toda la tecnología para sacar imágenes. Es una microscopía diferente. Aquí podemos ver una topografía de una molécula. Hemos llegado a crear esta tecnología capaz de llegar a esta precisión. Hay instrumentos ya en Perú de centros de investigación que están equipándose con esta microscopía de alta resolución. También hay formas de hacer un seguimiento a una reacción, midiéndola, pero a escala molecular. Hay forma también de manipular las moléculas, unas moléculas individual. Eh, por el, un ejemplo es, por ejemplo, las pinzas ópticas. Puedes, a través del uso de estas pinzas ópticas, poder manipular, por ejemplo,
un péptido o una proteína o un ADN y eh, estudiar cómo es el proceso del enrollamiento, eh, haciendo que los extremos digamos, se alineen, se estiren con la ayuda de las pinzas ópticas y luego soltar y medir la energía y el tiempo que le toma y cómo es el proceso hasta que llegan a una conformación más estable. Y bueno, esos experimentos son importantes porque te dan información para poder predecir las estructuras más estables, funcionales de las biomoléculas. Eh, También hay formas ahora de hacer medición a esa escala. Eh, por ejemplo, si es que yo quiero medir distancias, también puedo utilizar la microscopía para medir distancias o también me puedo valer de un efecto óptico, como es esta técnica de la Fluorescent Resonance Energy Transfer. Lo que utilizo es el efecto de los cromóforos o fluoróforos, de moléculas que florecen cuando se incide una determinada longitud de onda. Entonces, utilizando estos fluoróforos a los extremos de un péptido o cualquier polímero, lo que puedo determinar es más o menos a qué distancia pueden estar por el efecto de la absorción de un fluoróforo eh, del, de la radiación que emite otro fluoróforo. Si ocurre que eh, si ocurre la absorción de un segundo fluoróforo en el rango de la emisión de otro, entonces es porque la interacción es muy corta entre ellas, están interaccionando y están logrando haber una absorción. Y en este proceso se puede más o menos tener una idea de longitud de forma visual, ¿no? De, lo puedes utilizar como... Estos se utilizan bastante para hacer diseño de sensores, porque son lecturas rápidas. Lo puedes incorporar en un kit. En este caso, puedes ver la conformación de un polímero o cómo están asociándose. Si es que están formando un grillado más amplio o más fino, puedes medir eh, consideraciones de distancia. Y el otro campo de las personas que están en la nanotecnología es el modelamiento, es decir, resuelven ecuaciones fundamentales de la materia para entender a la materia a esa escala. Y tienes que utilizar otras ecuaciones que las que tú usarías para entender los eventos a escala macro, ¿no? A escala macro, por ejemplo, nosotros nos vemos influenciados por la gravedad, nos vemos influenciados por, no sé, la fuerza de fricción que ejerce la superficie terrestre con nosotros. Hay fuerzas que son medibles a escala macro, que influyen en un cuerpo a nivel macro, pero hay otros tipos de fuerzas que nuestros átomos están siendo afectados, digamos, sienten la influencia de esas fuerzas y esas fuerzas y esa influencia se calculan con otra física, con la física cuántica. Entonces, eso es lo que yo hago. Eh, digamos, se utiliza las teorías y las leyes de esa física o esa química, porque a esa escala ya las dos áreas están overlapadas. Y también echas mano de muchos tratamientos matemáticos para resolver esas ecuaciones, porque ya esas ecuaciones se vuelven un poco más densas y complejas, y para desarrollarlas tienes que usar eh, métodos numéricos. Entonces es una combinación de varias experiencias cuando tú quieres entender la materia a esa escala. Por ratos
tienes que, y un poco de, bueno, y un poco de programación también, porque es que estas ecuaciones no se resuelven a mano, ni tampoco se analizan manualmente, porque las ecuaciones son complicadas, las tienes que utilizar una computadora para resolverlas y para interpretar la data también, porque a veces son interacciones de la ecuación, muchos pasos, muchas interacciones, tienes mucha data para analizar y hacerlo de forma manual es muy desgastante, creo inhumanamente inviable. Entonces también se utiliza algoritmos para poder extraer la data que te interesa o revisar el patrón o la trayectoria y de todo el output de una simulación. Eh, bueno, esto es un cartoon que bueno, lo suelo usar en las clases para alumnos que recién están entendiendo de lo que, lo que hace el modelamiento exactamente. Es, por ejemplo, conocer la estructura más estable de un sistema molecular. Aquí es ejemplificado un sistema molecular muy pequeño de 3 átomos. Es una molécula de agua, según yo. Y, y bueno, ahí empiezas con una estructura inicial. Siempre tienes la idea de cuál es el sistema molecular que quieres estudiar. Yo quiero estudiar una proteína o quiero estudiar una interfase, un electrodo con un electrolito o un sistema de asociación antígeno-anticuerpo. Yo tengo ya vista qué es lo que yo quiero resolver, qué es lo que yo quiero modelar. Necesito empezar con una estructura inicial, una estructura que lo puedo obtener de un experimento. Pero yo no tengo, lo que yo tengo que hacer es encontrar la estructura estable. Cuando yo encuentro esa estructura estable, ese estado en la que todo está en equilibrio, las fuerzas, bueno, ese es otro concepto. Para que una molécula exista, eh, es gracias a un conjunto de fuerzas. Fuerzas que atraen átomos y forman enlaces y forman ángulos, eh, forman enlaces y fuerzas repulsivas que te ayudan a formar una determinada torsión, porque de repente hay una repulsión con otro átomo que está muy cerca, o de repente es tanta la repulsión que comienzan a formarse moléculas individuales y ya no complejos o cristales enramados. Y todas estas fuerzas que interactúan en el espacio nos ayudan a formar este, lo que existe, los compuestos, las sustancias. Y estas fuerzas responden a la naturaleza atómica. Eh, por eso, cuando uno logra entender el fundamento, prácticamente puede simular cualquier evento, porque responde a la naturaleza atómica. Y los átomos son universales. Bueno, a no ser que encontremos por ahí o creamos diferentes átomos, también sucede que solemos crear diferentes átomos, pero conforme nosotros vayamos conociendo la composición de las cosas que nos rodean, vamos a poder hacer una simulación de ellas. Y ya una vez que nosotros tenemos la estructura estable, con las fuerzas en equilibrio, las fuerzas que se atraen, con las fuerzas que se repelen, todo está en equilibrio, ese estado estable es el estado predominante. Y en ese estado es que se conocen las propiedades de la materia. Puedes conocer la distribución de cargas, si es capaz de transmitir electricidad, si es capaz de transmitir temperatura, si tiene resistencia mecánica, si absorbe en la longitud de V o del visible, si logra emitir cuando absorbe, o sea, si hay un decaimiento del electrón en estados excitados. Logras conocer muchas propiedades de la materia, eh, digamos, cuando resuelves las ecuaciones de energía
es, digamos, mínima. La estabilidad se da a energías mínimas. Todo lo que nos rodea tiende a la estabilidad energética. Eh, es la segunda ley de la termodinámica. Entonces, todo lo que nos rodea está en su estructura óptima, en su estado óptimo, en equilibrio, eh, a una mínima energía posible. Y todo tiene energía, porque existen estas, todo tiene energía porque nosotros tenemos energía potencial almacenada y una energía cinética, no estamos estáticos. Si nosotros nos consideramos un conjunto de átomos, nuestros átomos están vibrando porque están absorbiendo temperatura, están en el efecto, estamos a una temperatura ambiental y nuestros átomos están vibrando, están teniendo energía cinética, pero a nuestra escala no podemos verlo, eso ocurre a una escala muy, muy pequeña, pero nada es estático, a no ser que estés en el cero Kelvin absoluto. Todo está en, hay una energía cinética intrínseca y hay una energía potencial. Entonces, todas las cosas que existen, eh, que tienen masa, que tienen, digamos, cargas, que tienen una energía asociada. Y bueno, la energía luce de esta forma. Eh, voy a hacerlo más grande, creo. Esta es la energía. Eh, cada cosa, como les digo, tiene energía. Esta energía depende de la composición. Eh, es diferente calcular la energía de una molécula de 3 átomos a una energía de 4. Tiene más energía la que tiene más átomos, porque hay mayores interacciones ahí y mayor energía cinética y potencial. Pero esta energía también depende de la configuración en el espacio de esa molécula. Entonces, lo que nosotros empezamos, cuando hacemos el modelamiento, empezamos con una estructura inicial y luego en el algoritmo va haciendo desplazamientos y búsquedas de las posiciones de los átomos en la que la energía llegue a ser la mínima posible. Si tú mueves más estos átomos, no vas a encontrar una energía menor. Entonces, hasta ahí el sistema, el algoritmo que te ayuda a buscar el mínimo para. Y la función en función de la energía total del sistema. Este es un plot de una sucesión de búsqueda. Es como si estuviéramos jugando con estos juegos donde teníamos que alinear los cubos de una cara en colores diferentes. Es como si estuviéramos en cada movimiento haciendo un cálculo mental. Es lo que hace el algoritmo de búsqueda. Va calculando la energía en cada movimiento, la va evaluando. Como yo quiero encontrar el mínimo, la gradiente tiene que ser casi cero. Y aquí entran tus matemáticas, ¿no? Como esos cálculos de energía son extensas, o sea, dependiendo también de qué ecuaciones utilices. Puedes utilizar ecuaciones muy fundamentales resolviendo ecuaciones de onda, por ejemplo, e irte mucho hacia la cuántica, o puedes hacer una mezcla entre la mecánica clásica y resolver la energía con, con ecuaciones más sencillas. Entonces, generalmente lo que se hace es, las dos se usan y hay otras más también para resolver la energía, son digamos, las dos más principales. Las dos se usan dependiendo de qué tan grande sea tu sistema. Si es muy grande y vas a tomarte mucho tiempo resolviendo ecuaciones tan complicadas, optas por la mecánica eh, clásica y resuelves la energía de una forma más sencilla. Pero en ambos casos, sea que uses cuántica
o la clásica, la diferencia en energías entre un movimiento, entre una posición y otra, tiene que ser casi cero para asegurar que se hacen un mínimo. Y una vez que tienes el mínimo, ya puedes decir la energía total de mi sistema es tal, y a partir de ello puedo sacar muchos parámetros, puedo conocer muchas cosas de la materia. Si resuelvo con la mecánica cuántica, puedo conocer la densidad electrónica y saber más o menos las cargas parciales que tienen. Y eso te da una idea. eh, También puedes conocer la densidad electrónica de los orbitales moleculares más externos y te da una idea de cuán reactivo y por dónde puede ocurrir una reacción. eh, Porque no ocurre en todas partes. A veces se rompe un determinado enlace porque la densidad electrónica del, del último nivel, del último nivel, digamos, de la última órbita está ahí, ¿no? ¿Se acuerdan de nuestra química que había niveles de energía? Eh, Hay niveles de energía orbitales más expuestos, ¿no? Y cuando ocurre una reacción, o formas enlaces o rompes enlaces, algo está pasando ahí. Cuando formas enlaces puede ser un enlace covalente, o sea, compartir electrones, o, o también puede romperse enlaces, es decir, hay una sustracción de digamos, se debilita un enlace y hay una sustracción de él. Ay, dice que quedan 10 minutos. Creo que me he extendido mucho. Bueno, eso solamente para decirles que dos modelos te ayudan a resolver sistemas diferentes, ¿no? Para los biólogos esto es lo más importante, es la dinámica molecular. Se resuelve con este tipo de máquinas. También puedes utilizar otras, eh, pero generalmente son este tipo. Y aquí, por ejemplo, te permite hacer un modelo tan grande como para ver la relación antígeno-anticuerpo y estudiar la energía de afinidad, qué tan afines son. Y puedes comparar anticuerpos comerciales con anticuerpos que hayas diseñado bajo diseño e ir mejorando la energía de asociación entre ellos. Entonces se utiliza para diseñar vacunas, se utiliza para diseñar fármacos, para diseñar eh, nuevos materiales, filtros. eh, Prácticamente el modelamiento te ayuda para casi todo, creo yo. Te ayuda para diseñar mejores baterías de litio, te ayuda para mejorar las celdas solares. Es muy versátil. Ese es un ejemplo del benceno en mecánica y en dinámica. Puedes llevar una simulación de una hacia la otra, abstrayendo parámetros que se calculan desde aquí y lo llevas hacia la dinámica. Entonces puedes hacer tu simulación cada vez más grande con la dinámica. Y bueno, estas son las aplicaciones. Está purificación de aire para mejorar mejores filtros, nanomedicina, que es también algo que hemos hecho. Hemos aprovechado bastante estos clústeres metálicos porque te permiten hacer nanoablación y puedes destruir células tumorales con nanoablación, porque estas absorben la longitud de onda eh, roja, que es la menos dañina, y absorben eficientemente y la disipan en calor, en un calor tan elevado que puede hacer una ablación, ocurrir una ablación. Entonces puedes llevar un antígeno, un anticuerpo se puede conjugar con una de estas nanopartículas que absorben y emiten calor y puedes, no sé, enviarle ahí una pequeña bombita. También haces encapsulamiento de las medicinas. Las medicinas se tienen que liberar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y puedes diseñar la cápsula, digamos, los polímeros que le permiten a esta medicina liberarse, y puedes hacer una liberación controlada. Eso es algo que también se ha venido usando. También se hacen
nanosensores o biosensores. Por aquí creo que tengo un ejemplo. No, este es de nanomedicina que estuvimos trabajando junto con una profesora en Marcos. Y este es un biosensor. O sea, se pueden diseñar aptamers para poder detectar eh, algunos antígenos. Eh, Disculpen si he corrido. Eh, no sé si cómo voy con el tiempo. Me salió una ventanita. em, Sí, ay, quedan como 6 minutos. ya entonces puedo continuar. Em, bueno, también se pueden diseñar nano paneles solares. También estamos en una colaboración con una profesora en la uni. Si alguien está interesado en alguna de estas cosas, ahí les podemos conectar. Eh, lo que se hace es diseñar paneles que sean de naturaleza orgánica, porque los actuales, para que sean sensitivos al rango visible, al solar, utilizan colorantes eh, con metales como rutenio, y esos metales son muy difíciles de reciclarse y son, digamos, contaminantes. Entonces ahora se quiere utilizar y hacer una mímica de lo que hacen las plantas, ¿no? Que absorben la energía solar y se está mejorando, porque lo malo de algunos pigmentos de plantas es que no son estables. Entonces, pero hay que aprender de lo que hace la naturaleza para darle otras características, en ese caso de estabilidad, y poderlas integrar en industria, ¿no? En este caso, en un panel solar orgánico. También se utilizan para hacer baterías de litio, perdón. También en algún momento estuve colaborando con un grupo porque el problema de nuestras baterías es que en las interfaces del electrodo con el electrolito, el litio viaja cada vez que nosotros cargamos el celular y luego hace un viaje de regreso hacia el electrodo. Y es en ese viaje que se genera ese potencial eh, que nos permite que nosotros podamos utilizar la energía. Pero cuando uno está constantemente usándolo, lo que sucede es que en la interfase del electrodo con el electrolito se forma una capa policristalina que comienza a dañar mecánicamente al electrodo, y el electrodo luego ya no almacena el litio, y entonces el litio ya no se puede almacenar y entonces no hace el viaje ya. Y luego tenemos que cambiar las baterías. Lo que se hace es diseñar un mejor electrodo y un mejor electrolito para que la interfase entre ellas dos no se formen estos policristales y digamos, el electrodo pueda mantenerse mecánicamente más estable por más tiempo entre carga y descarga. También se puede simular con dinámica, obviamente, porque es una de las simulaciones eh, más que tienen que tener más cuidado. Es más fácil simular algo biológico porque son compuestos eh, orgánicos y generalmente repetitivos. No hay mucho. Generalmente los sistemas biológicos están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. No tienen muchos elementos eh, tan complejos e híbridos, pero cuando nosotros hacemos diseño de sensores o dispositivos, eh, tenemos un complejo tan diverso que en la simulación tiene que ser fragmentada, porque lo que resuelve bien algunas ecuaciones, este tipo de material, no las resuelve para esta. Entonces, haces grupos, ecuaciones que resuelven bien este material, un set de ecuaciones y otro para acá. Para el electrolitro, otro set de ecuaciones, y en esta interfase te quedas en la duda. ¿Qué, qué fuerza, cómo voy a representar las fuerzas que interactúan entre ellas si son de dos naturalezas diferentes, ¿no? En el caso de antígeno, anticuerpo, son dos naturalezas muy semejantes. Entonces puedes utilizar el mismo set de ecuaciones y fácilmente parametrizar.
y estandarizar todo. Pero cuando haces dispositivos eléctricos, ahí es cuando tu cerebro tiene que pensar un poco más y ver cómo solucionar el tema de las interfaces entre dos composiciones diferentes. Karin, ya se va a acabar el tiempo. Ay, siento. A ver. En todo caso, bueno, te agradecemos. No sé si es que tengas como para resumir algo en menos de un minuto, porque ya se va a ah, acabar, me parece. Sí, bueno, Háblanos sobre algo de Tachyon de repente. Tachón lo que quiere hacer es, los insectos liberan componentes que les sirve para comunicarse, ¿no? Les dice cuándo colocar huevos, cuándo un macho está disponible, una hembra está disponible, cuándo hay alimento. Entonces, esta comunicación química que tienen ellos se puede utilizar para controlar las plagas de una forma, digamos, ecológica, porque no es como un inhibidor. Cuando tú utilizas mucho un inhibidor, las rutas interrumpes rutas metabólicas, el organismo va aprendiendo y después se va haciendo resistente. Eso es lo que pasa con los insectos. Cuando mucho utilizamos dosis muy elevadas de plaguicidas, es que estas plagas se hacen resistentes, pero si utilizamos, subimos mecanismos que están, que son mecanismos para la sobrevivencia, que es el apareamiento o el llamado a colocar huevos, muy difícil van a mutar eh, eh, muy rápido estas estrategias. Estaba ya casi terminando. Eh, Estas son las aplicaciones en las que he podido de alguna forma colaborar. Hay más, aquí están como que enlistados. Lo que es diseño de fármacos, se utiliza bastante el modelamiento. Se pueden hacer para mejorar la entrega del fármaco para el cáncer y también diseñar mejores fármacos para tuberculosis, sobre todo en nuestro caso. Tenemos información de pacientes que han generado resistencia al fármaco de primera línea. Ah, se, se puede diseñar ya sea el fármaco en sí o el vehículo del fármaco para que se haga una liberación inteligente y se libere muy paulatinamente y en el sitio en la que tiene que ejecutarse, o sea, efectuar su acción el fármaco. Ese es, digamos, el objetivo. Y también se pueden diseñar biosensores y nosotros podemos predecir la respuesta de esta configuración y cómo podrían ser sus respuestas. Se utilizan biomoléculas, también puedes hacer que estas biomoléculas sean más afines y más estables para que puedan ser parte de un circuito o de un dispositivo. Eh, También se puede diseñar catalizadores. Los catalizadores generalmente son pequeños clústeres metálicos y lo que se busca es, como estos metales son preciosos, generalmente uno de los catalizadores más usados en diversas industrias es el platino y el platino es muy caro, entonces lo que se hacen es diseñar aleaciones bimetálicas. ¿Tú te interesa el diseñar catalizadores por las propiedades que tienen en la superficie? Y bueno, la superficie y la naturaleza química. Entonces, haces una aleación, digamos, eh, se conoce como una aleación core-shell, núcleo-cáscara. En la cáscara está el metal que hace el efecto catalizador, pero en el núcleo está otro metal que es menos precioso, valioso, entonces así aminoras el costo. Pero tiene la forma y la estructura que te sirve para acelerar una reacción.
si tú diseñas muy bien el catalizador eh, incluso puedes hacer que sea específico para un rango de reacciones. Se utiliza bastante en la industria del petróleo para hacer el cracking. Y bueno, también las empresas petroleras invierten bastante para diseñar catalizadores para mejorar sus procesos. Y otros proyectos es, como les comenté, el diseño de baterías que sean más estables mecánicamente, que no disipen calor también. eh, es importante eso, porque eso te va a mantener, alargar la vida útil de tu batería. Ese es un ejemplo, bueno, más o menos ya les expliqué un poco. Puedes hacer diferentes tipos de modelamiento, desde la parte cuántica, puedes hacer una dinámica en la interfase, o puedes ir ya a un diseño de más macro, es de transporte de energía, de calor o de masas, lo que se suele utilizar más estos modelamientos en ingeniería. Y bueno, como les comenté, otra aplicación de estas ecuaciones es el, el, el diseño de un nanoconjugado, ¿no? En este caso conjugas un anticuerpo con una nanopartícula. Esta nanopartícula encapsula un fármaco en específico, pero permite la liberación de este en situaciones especiales. En este caso está conjugado con, con un anticuerpo que reconoce un receptor que está sobre expuestos, no, sobresintetizado o algo así, está muy presente en las células de cáncer de mama, el receptor ER2. Se pueden diseñar incluso mejores anticuerpos. Hay anticuerpos comerciales eh, que uno puede incluso mejorarlos. El, digamos, el objetivo en todo lo que es diseño de anticuerpos es varios, ¿no? Que puedan reconocer el sitio, diferentes sitios del antígeno, diferentes dominios. Pueden ser eh, uniespecíficos que reconozcan un mismo sitio o biespecíficos, dos sitios. Entonces agregas la afinidad al antígeno. También otra es el diseño de un antígeno más pequeño. Y con un antígeno más pequeño puedes hacer que los costos disminuyan y lo puedes incorporar y cargar a una nanopartícula en mayor número. Y bueno, es bueno siempre integrar digamos, materiales a escala nano con los fármacos, porque ya se han hecho, o sea, tenemos datos de otras investigaciones que el fármaco se integra mejor cuando está asociado con una nanopartícula. Eh, se transloca mejor a través de la membrana. Entonces puedes disminuir la dosis si es que efectivamente ingresa en mayor porcentaje el fármaco a hacer su acción en la célula. Entonces es por eso que van a encontrar fármacos asociados a carbono nanotubos o a grafeno. Aparte, este nanomaterial cuando está conjugado a una biomolécula te ayuda a hacer el tracking, el seguimiento, porque algunos emiten eh, luz cuando se le incide una radiación inocua. Entonces puedes hacer, si es que estás haciendo estudios de farmacocinética también en animalitos, puedes tomar fotografías y poder ver la cinética de, este, de este compuesto de asociados. Entonces puedes mejorar el anticuerpo, puedes mejorar la envoltura, puedes mejorar el fármaco.
Todas estas mejoras es en positivo hacia enfermedades que todavía no hemos podido este, erradicar, ¿no? Como el cáncer. También puedes diseñar este, eh, enzymes, o sea, anticuerpos con características catalíticas. Puedes crear propios diseños de proteínas, puedes hacer ingeniería de proteínas, por lo menos de forma eh, primero teórica y luego puedes seguir a la parte de la síntesis. Y bueno, también puedes diseñar sensores. Em, pues aquí no puedes predecir si conduce electricidad a una molécula o no, antes o después de un evento de reconocimiento. Entonces puedes identificar si es que la lectura va a ser mejor por una evaluación de la corriente y el voltaje o por un efecto de fluoróforo, o si es el reconocimiento asociado es tan fuerte, o sea, masivamente, o sea, que haya una diferencia en masas considerable, puedes utilizar un cantilever y medir la diferencia en masas. Puedes ver la forma de traducir el evento a una señal medible. Eso es lo que también se busca en un biosensor. No solamente que diseñes una biomolécula para que sea más sensitiva, más afín, más estable, sino que puedas saber más o menos cómo traducir lo que está pasando a una forma medible que se puede integrar en un kit. Si esta escala nano se puede integrar incluso en la ropa o se puede integrar en una pulsera, o sea, en algo que nosotros podamos manipular a diario y que la lectura sea inmediata, que no necesites ir al laboratorio, mezclar reactivos para hacer una lectura de algo que está sucediendo, sino que la lectura te pueda dar respuesta tan rápida y tan sencilla que cualquiera pueda hacer la lectura. Eh, y bueno, pero muchas de las partes sensitivas de estos kits, de estos diagnósticos, es una biomolécula. Eh, y por eso es importante conocer la biomolécula, qué es lo que está pasando para diseñar una molécula para que cumpla los fines que tú quieres, ¿no? Eh, por ejemplo, el modo de secuenciar el ADN actualmente. Ha habido muchas mejoras en el secuenciamiento para hacer un secuenciamiento rápido y se ha inclusive usado el diseño de una proteína para que el paso del ADN sea específico y controlado y nosotros podamos medir la conductividad a través de de una energía potencial que se crea en la barrera. Entonces, esas tecnologías ya existen y se ha logrado porque hemos aprendido a manipular la materia a escala pequeña. Es más fácil manipular una biomolécula porque haces la mutación en un, o sea, haces la mutación en el material genético y es como una fábrica biológica. Lo puedes colocar en una bacteria que se multiplique velozmente y así producir. O también puedes hacer una síntesis, si es de otra naturaleza, otras estrategias de síntesis. El, el reto es que tu estrategia de síntesis pueda manipular y controlar la materia a esa escala. Claro, en las biológicas es más fácil. Es como si siempre hubieran sido nano, cuando nosotros utilizábamos a las bacterias para fabricar insulina. Sus fábricas ya están a esa escala, pero hay en otras áreas en las que la fabricación es más complicada. Hacer una fabricación eh, de un sensor con contactos muy finos eléctricos eh, el proceso de síntesis lleva más pasos porque ya lo tienes que hacer en un laboratorio.
pero todo ese universo de materia a esa escala está dentro de lo que nosotros conocemos como nanotecnología. Unos que siempre fueron nano y otros que en verdad estamos manipulándolo para forzar a la materia a que se encuentre a esa escala. Y bueno, esa es la exposición de hoy. No sé si tienen algunas preguntas. Bueno, Karin, muchas gracias. Bueno, con respecto a los secuenciadores, por ejemplo, el nanoporo, no sé si escuchaste del Minio o MinION. Ah, sí. Sí, justamente yo tuve la oportunidad de trabajar cuando el MinION recién se había lanzado en el 2014. Ahora ya hay muchísimas más versiones, más modernas, más rápidas, sin tantos inconvenientes como el que yo tuve cuando iniciamos. Es más, el nanoporo que yo utilicé tenía el número de serie 1, imagínate. Wow. ¿Y eran estables? O sea, ¿o No, eran por eso medias te digo los descartables? inconvenientes que teníamos. Ah, Bueno, y también comentarte de lo que es el ADN origami, no sé si alguna vez escuchaste, ah, también, sí, sí. sí, exactamente, que tiene que ver con lo que es nanotecnología, los nanotableros de circuito. Y bueno, sí es que es algo también que se aplica en la parte biológica, que es en la que nosotros estamos como que más relacionados. Y bueno, felicitaciones por la ponencia. No sé si es que, Nati, ¿tienes alguna pregunta o comentario? Buenas tardes, no, os agradecer por la ponencia y que estuvo muy interesante, gracias. Ajá, gracias, ¿Te Nati. llegaste a conectar en la primera parte? Sí, Ah, genial. Ah, Menos mal. Bueno, muchas gracias y bueno, hasta la próxima, chicas. sí, nos vemos. Ok, Cuídense. hasta luego. Hasta luego.